Listo. Pues mis queridos hermanos, es siempre un gran gusto verlos, saludarlos, tomarnos el tiempito antes de que empiece el estudio para poder platicar. Gracias a ustedes por hacer su tiempo. De verdad que se los agradezco. El estudio existe porque hay personas que tienen el deseo de escuchar la palabra del Señor. Así es que yo los invito a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra, con su presencia en esta noche. Señor Jesús, en esta noche te damos infinitas gracias, Señor, por todo tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu piedad. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, eres bueno en gran manera, Señor. En esta noche, Padre, humildemente venimos delante de ti a decirte que queremos aprender de tu palabra. Y lo que te pedimos, Señor, es que nos ilumines con el entendimiento, con la luz, Señor, que podamos conocerte un poquito más la noche de hoy, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones para que pueda dar mucho fruto. Señor, gracias por tu obra, gracias por todo lo que has hecho, haces y harás por nosotros. Permite que nosotros también nos podamos entregar a ti. Permite que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a caminar, a entregarnos, a serte fieles, Señor. Que cuando tú vengas nos encuentres en el lugar correcto, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias por hacer su tiempo. Estoy haciendo una cosita por acá. Yo creo que ya estamos, mis queridos hermanos. Y solo una marquita con el lápiz y no me marcó. No quiero que me dé problema, así es que perdonen. Regálenme unos minutitos, lo que no esperaba que pasara y pasó. Se me quedó la presentación y no la puedo manipular. Estoy haciendo algo y listo. Déjenme ver si ahora puedo, hermanos, y gracias por su tiempito. Creo que ahora sí. Con la ayuda del Señor, vamos aquí, hermanos. Y listo. Gracias por su paciencia. Amados hermanos, estamos estudiando este tema tan precioso que es la vida del Señor Jesús en los cuatro evangelios. Hoy nos corresponde la lección número 3, que es el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Van a ver las cosas hermosas que vamos a aprender acerca de los padres del Señor Jesús. Esta es la bibliografía, la misma de la semana pasada, ustedes ya la vieron. Estos son los códigos para las personas que se añaden por YouTube para que lo puedan escanear y ya saben cómo entrar a estas comunidades. El enfoque de la enseñanza de hoy es un enfoque muy lindo, hermanos. En esta serie les estoy agregando el enfoque. El enfoque es que Dios nos guía y da paz en decisiones cuando buscamos hacer su voluntad. Esa es la parte más importante, hermanos, que busquemos hacer la voluntad del Señor para agradarlo. Yo lo acabo de decir el domingo, no venimos a este mundo para agradarnos a nosotros. Hemos venido para agradar al Señor. Hemos venido para complacer al Señor. Lo mismo hizo el Señor Jesús con su Padre. En todo tiempo el Señor Jesús decía, yo no vine para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de su Padre. En el Salmo 32:8, que es el versículo principal, aunque estamos estudiando los evangelios, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, esta es una promesa de parte del Señor. Dice, te haré entender. Y eso es lo que le pedimos en esta noche, que nos dé el entendimiento. Y dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Este versículo que se cumple en nuestra vida, hermanos,
y estamos listos para recibir al Señor en las nubes. Este es el tema de hoy, el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Por favor, lean conmigo en Lucas 1, 26 al 38. Aquí está todo el pasaje completo en este evangelio. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al sexto mes de qué? Al sexto mes de que ya estaba esperando Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que estudiamos la semana pasada. Dice que fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recuerdan que la semana pasada Zacarías hizo una pregunta, pero la pregunta de él fue de duda. Aquí, aunque parece una duda, no es igual. Y les dije la semana pasada, Zacarías ya era un hombre adulto, levita, tenía que conocer que cuando Dios habla, Dios no miente. Esta es una jovencita. En breve le digo qué edad tenía María cuando estaba esperando al Señor Jesús. Entonces viene en el versículo 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes, aquí viene la explicación, para ella la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Veámoslo ahora en el otro evangelio, que es Mateo 1 del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, eso es importante que lo noten, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, no te lo dice su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Estos son los dos pasajes que hablan del anunciamiento, el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Esta es una parte que vamos a estudiar ya el pasaje poco a poco. En Lucas 1, 26, 27 se dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Hermanos, los ángeles estaba Gabriel, Miguel y... Ay, olvidé ahorita el nombre del tercero. Pero Miguel es el que pelea y Gabriel es el que lleva los mensajes. Gabriel es el mensajero. Así es que en este caso es Gabriel el que está llegando a María para darle la noticia de que el Señor, el Espíritu Santo, vendrá sobre ella para que dé a luz al Hijo de Dios. En el 27 dice que vino a una mujer virgen desposada. Eso lo vamos a ver en detalle para que podamos comprender. Vamos a aprender un poquito de la cultura judía. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y del nombre de la Virgen María. La semana pasada olvidé decirles cómo María es de la tribu, si ven, es descendiente del rey David. Entonces es de la tribu de Judá. No sé si se han preguntado por qué dice que eran primas con Elizabeth y Elizabeth era de la tribu de Leví y se supone que no se mezclaban. Bueno, eso lo olvidé la semana pasada, pero qué bueno que lo recuerdo ahora.
En esta época ya habían unas pocas mezclas, y sí habían pocas mezclas, por eso era que eran primas, aunque eran de tribus diferentes, porque podían ser primos de primos, pero digamos los primeros, los príncipes. A estas alturas ya no deberían de haber primos de diferentes tribus, pero en esta época, por alguna razón, se permitió que se mezclaran de tribus. Por eso era que María era de la tribu de Judá, del rey David, y Elizabeth era de la tribu de Levi. Pues aquí estamos viendo, hermanos, que viene un ángel a darle la noticia a María. Esto siento que es importante mencionárselos, hermanos, la edad de María. Lo investigué muy bien para no darles una información que estuviera equivocada. Esto lo comprobé con varios teólogos, con varios escritores, y este es uno de los escritores de la época del Señor Jesús más famosos. Si ustedes no han leído, lean por favor los escritos de Flavio Josefo. Por cierto, no es cristiano, pero era como uno de los periodistas más famosos en la época del Señor Jesús. Así es que los escritos de él tienen mucho peso para la gente que estudia la Biblia. Los teólogos se basan mucho en lo que decía Flavio Josefo. En el libro de los Esenios, porque tiene varios escritos, escribe la guerra de los judíos y las antigüedades de Flavio Josefo. En este libro les copié lo que dice el libro, hermanos. ¿Qué edad probablemente tenía María, la mamá del Señor Jesús? Le leo aquí, Flavio Josefo no menciona una edad exacta en la que las mujeres judías se casaban, pero sus escritos reflejan el contexto cultural del siglo I, donde el matrimonio ocurría poco después de la adolescencia, generalmente entre los 15 y los 16 años. Eso encontré cantidad de libros. No consulté solo los que les mencioné ahorita en la bibliografía, no, consulté muchos más libros y les estoy poniendo el de Flavio Josefo, que a él lo tienen como el periodista más verídico de la época de los tiempos del Señor Jesús. Y él dice que en esta cultura generalmente las jovencitas se casaban entre 15 y 16 años. Dice, esto coincide con las costumbres judías de la época y con lo que otros historiadores han señalado. Sí, leí a otros historiadores también porque les dije, no me quería equivocar. Así es que, ¿qué edad tenía María? Miren esto, María tenía entre 15 y 16 años aproximadamente. No solo lo hizo Flavio Josefo, sino muchos eruditos bíblicos le dicen que tenía de 15 a 16. En uno de los materiales que le dice que el promedio de vida eran 40 años. Entonces ellos se casaban más pequeños porque su expectativa de vida eran 40 años, entonces relativamente era poco. Creo que nosotros ahora podemos vivir más porque, bueno, hay más, eh, tal vez, más medicina o la ciencia ha avanzado. Eso no lo estoy diciendo con toda la certeza, es una suposición. Pero en los tiempos del Señor Jesús, las jovencitas se casaban de 15. Vamos a ver que los varones se casaban entre 18 y 20 porque era que estaban un poquito más creciditos, porque acuérdense que las mujeres maduran más rápido que los varones, eso hasta el día de hoy. Entonces siempre es mejor la proporción. No es una ley, pero siempre es mejor una proporción eh, de esas edades para el varón. Aquí les estoy poniendo que dice que la costumbre judía del siglo I era matrimonio después de la adolescencia. En el contexto histórico, los jóvenes se casaban temprano. Yo no sé si han visto, de hecho, la gente de mi edad, yo tengo 60 años, la gente de mi edad se casaba más temprano de lo que se casan en el 2026. Yo tuve una conversación que mi hijo, que es psicólogo, ustedes lo saben, se los he contado. Creo que una conversación hace unos años y le pregunté, mira, ya está comprobado que la sociedad actual está retrasada comparada con la sociedad de nosotros y me dijo sí. En términos generales, hay excepciones por supuesto, pero me dijo en términos generales, lo que ustedes hicieron a los 20 años, nosotros lo hacemos a los 30. Lo que ustedes hicieron a los 30, nosotros lo hacemos a los 40. Por eso es que ustedes ahora tal vez se asustan de decir, ah, pero ¿cómo María se casó siendo tan pequeñita? Pues sí, porque estamos acostumbrados que ahora ya no se casan ni de 21 ni de 22, ahora se casan como de 31, de 35, he oído yo gente que se casa.
Bueno, por alguna razón las sociedades se han ido retrasando o ha ido cambiando la edad en la que se casan. En tercer lugar, dice que era una práctica común de acuerdo a la cultura de la época. Eso es lo que dicen los escritos. Por el otro lado, María estaba comprometida con José, ella era una joven virgen. ¿Qué significado espiritual tiene esto? Fe y humildad. ¿Saben ustedes qué edad tenía Daniel cuando se lo llevaron preso a Babilonia? Daniel también tenía 16 años, tenía Daniel. O sea, uno piensa que Daniel tenía como 60 cuando dijo no quiero comer del manjar del rey, no quiero tomar del vino. No, hermanos, tenía 16 años. Eso es hermoso saberlo porque jóvenes, si algún joven va a ver este estudio bíblico, podemos consagrarnos a temprana edad, no tenemos que esperar hasta cuando ya nos hagamos viejitos y entregarle nuestra vida al Señor y guardarnos para Dios cuando ya estemos grandes, porque ahora queremos aprovechar, queremos disfrutar. No, Daniel y sus amigos tenían como 16 años cuando se los llevaron cautivos y eran hombres temerosos de Dios, eran rectos. Hasta el Señor se tomó el tiempo de escribir un libro completo de la vida de Daniel. Así es que eso es lo que representa en este caso el significado espiritual, la fe y la humildad, porque ella dijo, aquí está la sierva del Señor. Y vamos a estudiar, hermanos, qué significa eso que fue elegida por Dios. Dios la eligió, pero también la eligió porque llenaba ciertos requisitos. Si no los hubiera llenado, no los hubiera podido, no hubiera podido ser la madre de Jesús el hombre. Por cierto, hermanos, está el Cristo y está Jesús. Y Jesús es el hombre y el Cristo es el eterno, el ungido. Entonces, ella no fue madre del Cristo, ella fue madre de Jesús el hombre. Entonces, vamos a ver que Dios usó a una joven para un gran propósito. Esto es bien importante que lo estudiemos la noche de hoy. Le vamos a dar el balance correcto a María. Hay una religión que le dio un desbalance y también a veces nosotros los cristianos le queremos dar otro desbalance. No, tenemos que verlo de acuerdo a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué relación tenían José y María? Esto es importante que lo veamos. Lo vemos en los dos evangelios. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, antes se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué dice Lucas 1:27? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Esta es la primera parte que veamos, que en el momento en el que se está hablando del anunciamiento, del anuncio del nacimiento del Señor Jesús, José y María están desposados. Tenemos que ver qué significa eso del desposorio. Estas son las etapas del matrimonio, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús. Número uno, hay algo que se llamaba arreglos y compromiso. Yo les voy a dar las definiciones en hebreo, porque gracias a Dios las encontré, no en los libros que les compartí. Se me olvidó poner otra bibliografía, pero bueno, ahí está. La segunda etapa, hermanos, es lo que se llama el desposorio. En esta etapa es la que se encuentran ellos en este momento, en el desposorio. Y número tres es la boda. Estos son las etapas. Así es como se empezaba. Yo por eso el domingo que tuve el privilegio de compartirles en la iglesia, le dije a los jóvenes, no se les ocurre orar para buscar, para encontrar a su cónyuge. Vamos a ver cómo lo hacían en tiempos de Jesús. Yo no quiero retroceder a hacer eso, pero quiero que veamos los principios bíblicos que están reflejados en la forma como ellos se casaban. Pero ven, son tres etapas: arreglo y compromiso, desposorio y bodas. Veamos el primero, arreglos y compromiso. Eso en hebreo se dice shidduhin, que significa arreglos matrimoniales o propuestas de matrimonio. Les leo, en la cultura judía tradicional, el shidduhin no es simplemente casarse joven, no, eso es lo que significa, pero no es solamente eso. La mujer se casaba entre 15 o 16 y el hombre entre 18 y 20, ya eso lo había mencionado. No es solamente casarse joven, sino un proceso serio y guiado para formar un matrimonio estable, muchas veces con la participación de la familia y la comunidad. Vamos a ver unos detalles importantes, hermanos. Dice, se refiere al proceso en que, note, los padres buscaban pareja para su hijo.
eran los padres del hijo los que le buscaban esposa. Con todo respeto, jovencitas, la mujer tiene que ser buscada. No es la jovencita la que tiene que salir a buscar novio, no es la jovencita la que tiene que salir a buscar esposo. En los tiempos bíblicos, y de acuerdo a la Biblia, son los padres del hijo los que le buscaban la esposa. Esa es la forma correcta. Sé que la época moderna ha cambiado en el mundo y el mundo ha permeado a la iglesia, pero volvamos a la Biblia. En la Biblia era el hombre el que buscaba a la mujer. El hombre guiado por sus padres buscaba a la mujer. Punto dos. A veces los jóvenes se conocían. Esto es importante que lo sepan. A veces los jóvenes sí se conocían y a veces no. Era un arreglo que hacían sus papás. Y si no se conocían, el amor crecía después. Esto es importante notarlo. Hay culturas que todavía practican esto, pocas, pero todavía practican. Interesantemente, esos matrimonios funcionan. Interesantemente, esos matrimonios tienen el índice de divorcio bajísimo. Miren qué cosa más interesante. Ah, pero nosotros creemos que tenemos que conocernos mucho. Es más, el mundo, no la iglesia, el mundo dice, y mejor si todavía tenemos ya intimidad y ya vivimos juntos para ir como más seguros al matrimonio. Y desafortunadamente, esas mentiras del diablo han entrado a la iglesia también. Aquí les estoy diciendo yo que en la época de los tiempos del Señor Jesús, a veces los jóvenes sí se conocían y a veces no. Pero si no se conocían, el amor crecía después. Les estoy contando que en la actualidad todavía hay matrimonios que funcionan de esta manera. Punto siguiente, pueden usar los servicios, miren esto, pueden usar los servicios de un intermediario. En hebreo es shadchan, que significa casamentero o casamentera, porque también es una profesión que ejercen las mujeres hasta el día de hoy. Les conté el domingo, yo tuve relación con la comunidad judía de Panamá y todavía hacían servicios de este tipo, todavía contrataban a este tipo de personas. Por último, esta diapositiva dice, se negociaba la dote, moar, que así se dice en hebreo, que el novio pagaba al padre de la novia y la ketubá, que es la que tuvo el contrato que protegía a la mujer si enviudaba o la dejaban. Téngame paciencia, en breve le termino de explicar esto. Esta es la primera etapa del matrimonio, arreglos y compromisos. Todavía seguimos con arreglos sin compromisos. Se lo puse aquí. Tres etapas se dividía. Búsqueda de la pareja. La familia, especialmente el padre, tenía un papel clave, o la contratación de la persona que podía ser el casamentero. A veces se recurría a un intermediario, que ya lo vimos, como en el caso del siervo Abraham, que buscó esposa para su hijo Isaac. ¿Recuerdan cómo se llamaba el intermediario? Se llamaba Eliezer, Eliezer Damaseno. A él lo mandó a buscarle. Bueno, de ahí viene esa profesión. Hasta el día de hoy le cuento, todavía hay gente que la usa en Israel. Inciso B, evaluación y acuerdo. Ok, se busca la pareja, ahora viene la evaluación y el acuerdo. Las familias evalúan el linaje, la fe, el carácter, las condiciones económicas. Sí había una evaluación. Y dice, si ambas partes estaban de acuerdo, se hacía un compromiso formal. ¿Quieren que les cuente? Cuando yo le pedí consejo por primera vez al pastor Carlos, cuando yo estaba orando por mi esposa, cuando estaba orando por Flor y que todavía no sabía si era ella, era la voluntad de Dios, yo estaba orando y oré por 3 meses y cuando yo llegué con el pastor Carlos me dijo, hagamos un análisis primero natural. Me dijo, veamos la edad. En esa época recuerdo que yo tenía 27 y Flori tenía 22. Me dijo, está bien que le llevé 5 años. Me dijo, estas no son reglas inquebrantables, pero es mejor si las cumplimos. Es la evaluación y el acuerdo. Me dijo, es mejor que el varón sea mayor que la mujer porque el varón madura más tarde. Número dos, me dijo, nivel socioeconómico. Lo que estamos hablando aquí, las condiciones económicas. En el nivel socioeconómico me dijo, igual los dos son de clase media. Entonces está bien. Si alguien va a ser más alto, me dijo, de preferencia que sea el varón, porque si es la mujer, van a haber problemas en el matrimonio. De hecho, hay un ejemplo de cuando existía el programa del pastor Luis Palau, que se llamaba Luis Palau Responde.
Alguien llama y le pregunta y le dice, mire, soy hijo del embajador y estoy enamorado de la hija de la señora que nos ayuda con la limpieza en la casa. Y Luis Palau le dijo, no hacemos acepción de personas. Pero te pregunto, le dijo, ¿tú qué nivel de escolaridad tienes? Tengo maestría. Y ella apenas sacó los básicos, le dijo. Entonces, están desproporcionados. Pero le hacía una pregunta el pastor Luis Palau. Si a tu papá le hicieran una cena, un homenaje en el país donde está de embajador, y tú tuvieras que llevar a tu esposa y presentarla en esa reunión, ¿tú cómo te sentirías? Y él dijo, bueno, me daría un poco de pena porque sé que mi esposa no se sabría comportar. Y le dijo, sí, le dijo, no estamos haciendo acepción de personas y tenemos que orar y buscar al Señor. Pero ya desde ahí hay una bandera roja, le llaman ahora. Entonces le dijo, hay que tener cuidado. Tercera cosa que me pidió el pastor analizar fue la escolaridad. Me dijo, ¿qué escolaridad tenés? Nivel universitario. Y Flor, nivel universitario. Está bien, me dijo. Como les repito, me dijo, no es una ley inquebrantable, se pueden hacer excepciones porque Dios no es rígido. Pero así como aquí se hacía una evaluación, pues esa es una evaluación que se tiene que hacer. De ahí recuerdo que me preguntó y me dijo, mira, ahora pasemos al plano espiritual. ¿Cuánto tiempo querés orar por Flor? Y yo le dije, mira, quiero orar un año. ¿Tanto tiempo? Me preguntó. Le dije, sí, yo quiero estar bien seguro. Así he sido yo cuando tomo mis decisiones. Que Dios me ayude, estoy equivocado, pero bueno, así fue como lo hicimos. Por supuesto que no llegamos a ese tiempo. Dios nos movió antes. Por eso le digo, tengo mis planes, pero soy flexible. Y el Señor al final nos casó. Entonces, si retomamos aquí, esta es la segunda parte y veamos el inciso C, el compromiso o desposorio. Estos son así es como viene. En la primera etapa de arreglos y compromiso tienen que llegar al principio de la segunda etapa, que es el compromiso desposorio. Dice, este era un punto muy importante. La pareja ya era considerada legalmente unida. Nótelo, en el desposorio ya están legalmente unida, aunque no vivían juntos. Eso se los explico en breve. Y en esta etapa del desposorio, romper este compromiso requería un divorcio formal. Miren que en el desposorio ya están casados, solo que no tienen contacto físico. Esa es la diferencia. Estamos en la primera etapa. De nuevo, para que no nos confundamos, arreglos y compromiso, desposorio y boda. Ahorita terminamos en la primera etapa y estamos entrando a la segunda etapa, que es el inciso C. Vamos a la segunda etapa, que es el desposorio. La palabra desposorio son dos palabras en hebreo, erushin y kidushin. Erushin significa compromiso formal, pero kidushin significa santificación o consagración. Están en el desposorio y ya se tienen que consagrar para la persona, que es consagrado, apartado. No puede tener otro novio, no puede tener contacto con nadie más. Erushin y Kidushin dice, nótelo, compromiso serio, legal, sagrado, más fuerte que un noviazgo moderno. Ustedes saben que desafortunadamente ahora las personas se hacen novios, son novios un año, ya no es ahí, otra vez novios con otra persona, ya otro tiempo, y uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? No, aquí es una vez que pasaron de la etapa uno del arreglo y el compromiso, están en el desposorio. ¿Qué es el desposorio? La pareja ya queda legalmente unida como marido y mujer, ya quedan unidos, es como que hubiera sido un matrimonio, pero, aún no viven juntos, ni consuman el matrimonio sexualmente, no se consuma. Dice, y para separarse en esta etapa ya se necesitaba de un divorcio formal. Si alguien en esta etapa dice, ay, fíjate que lo pensé bien y ya no, ahora hay que hacer un divorcio formal. Este es el desposorio. En esta etapa es en la que se encuentran José y María, en el desposorio. Van a ver qué importante era esta etapa. Continuamos con la segunda etapa. Les anoté, dice, miren cómo se hacía el desposorio. Ceremonia, se hacía una ceremonia con bendición delante de por lo menos dos testigos. El novio le daba a la novia una moneda. Por eso es que hay una religión que hasta el día de hoy da unos centavitos, pero lo dan justo cuando se están casando, las arras. Bueno, aquí dice el novio le daba a la novia una moneda diciendo, quedas consagrada para mí según la ley de Moisés e Israel.
Siguiente. Ya eran esposo y esposa legalmente. Lo vamos a ver con la Biblia. Aunque no vivían juntos, no, no vivían juntos, ni tenían relaciones sexuales. No, eso no. Si él moría, ella era viuda. Si quería separarse, necesitaba de un get o un divorcio formal, como se los mencioné hace un poco. Generalmente esta etapa duraba un año. ¿Para qué duraba un año? En breve se los explico. Aquí dice, el novio usaba este tiempo para preparar lugar, construir o añadir un cuarto a la casa de su padre. Si era muy rico, le daba un terreno, el padre le dice, hijo, aquí está tu tierra, construye tu casa. Él la tenía que construir. Si no era tan rico, le daba un espacio a la par de su casa y le decía, construí un cuarto. Por eso dice ahí, para construir o añadir un cuarto a la casa de su padre. ¿Qué hacía? Esto lo hacía el novio. ¿Qué hacía la novia? La novia permanecía virgen. Esto es importantísimo. En la casa de su padre, preparando su ajuar. Esto es su vestido. Cualquiera que la tocara sexualmente cometía adulterio. Por favor, lea lo que dice Deuteronomio 22, 23, 24. Por eso es bien, esto es importante que lo entendamos para que comprendamos bien qué fue lo que sucedió con José cuando él la quiso dejar a ella. Deuteronomio 22, 23, 24 dice, si hubiera una muchacha virgen desposada, estamos en esta etapa. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Que una persona estuviera en la etapa del desposorio y tiene una relación sexual con alguien más, era penado con la ley y tenía que morir apedreada. Es importante que lo entendamos porque este fue el temor que tuvo José cuando supo que María estaba esperando bebé. Sigamos. En esta etapa del desposorio están casados, pero sin el contacto sexual. Sí están casados. Se los compruebo con la Biblia. Mateo 1, 19, 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ven que eran de la tribu eran descendientes de David, de Judá, no temas en recibir a María, tu mujer. Aquí dice José, su marido. ¿Por qué era su marido si no estaban casados? Sí estaban desposados y eso ya era un matrimonio en la época del Señor Jesús. Solo se apartaban como un año porque él tiene que preparar casa y ella tiene que preparar su vestido. Pero ya están casados. Por eso aquí claramente lo pueden ver ustedes. José, su marido, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Que dice Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Conocer ya sabe usted que habla de la intimidad sexual. Ella dice, no conozco, pero dice que es su marido. No conozco, pero ya ella es su mujer, porque están en el desposorio, lo que les acabo de explicar. Están casados legalmente, pero no viven todavía, tienen un tiempo. Vámonos a la etapa 3, que es la final. En hebreo, boda se dice nisuin. Es la tercera y última etapa del matrimonio judío. Ya la boda, la consumación. Dice, es la última etapa del matrimonio judío tradicional, la que completa lo iniciado en Erusin Kidushin, que es la anterior, que la que vimos. Aquí se completó. La palabra nisuin viene de la raíz hebrea que implica elevar o llevar y se entiende como la unión plena del matrimonio cuando la pareja ya comienza su vida juntos. En esta etapa, se realiza la ceremonia de boda, es con celebración pública. La mujer pasa oficialmente al hogar del esposo. Se consuma el matrimonio y la pareja empieza a vivir junta. En esta etapa viven juntos, pero estaban casados desde la segunda etapa. Desde la etapa anterior, ellos ya estaban casados.
Entonces ahora creo que vamos a poder entender. Vamos a ver en el orden cuáles eran las virtudes de María, porque María tiene unas virtudes muy especiales. Lucas 1, 26, 28 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, y una virgen, es la primera virtud, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en ella donde estaba, dijo, salve muy favorecida. Vamos a ver estos significados. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Veamos la primera. Hermanos, sin esta virtud, María no hubiera podido ser la madre del Señor Jesús. Sin esta virtud, ella era virgen. Virgen significa sin contacto sexual. De nuevo, aprovechamos la enseñanza. Si algún joven está viendo, guárdese para su esposo, guárdese para su esposa. Es lo que la Biblia dice. No necesitan, porque el mundo dice que necesitan tener experiencia. No necesitan tener experiencia. Ese es un engaño del diablo. No, hágalo de la manera correcta, de la manera bíblica. María nunca hubiera sido escogida para ser la madre del Señor Jesús si no hubiera llenado esta condición de ser virgen. Es importantísimo. Las jóvenes a veces ni saben, o los jóvenes, porque también se incluye a los varones, los jóvenes ni saben la bendición de llegar en este estado al matrimonio. A veces ni lo saben los cristianos, desafortunadamente. Le dijo muy favorecida. Mire, la palabra muy favorecida significa llena de gracia. Y hermanos, todos somos llenos de gracia. Por gracia tenemos la sangre de Jesús, por gracia tenemos el nombre del Señor, por gracia tenemos su Santo Espíritu, por gracia tenemos su palabra. Somos muy favorecidos, igual que María. Tres, miren qué hermoso. El Señor es contigo. Esta expresión en hebreo significa, el Señor es contigo, es el Señor está unido a ti, el Señor es íntimo contigo, el Señor es cercano, el Señor es próximo, tienes la presencia de Dios. Quiere decir que María era una mujer consagrada, era una mujer que buscaba al Señor, era una jovencita que oraba, que leía la Biblia, que tenía comunión con Dios. Era unida, era íntima, cercana, próxima. La presencia del Señor estaba con ella. Por eso le dice, el Señor es contigo. El Señor es contigo, el Señor está contigo siempre. La presencia del Señor está contigo porque tú lo buscas, porque tú haces el tiempo para orar, para estudiar su palabra. Y tenía apenas 15 o 16 años. Hermanos, ¿por qué nosotros no vamos a tener ese tiempo? Cuatro, bendita le dice, porque le dice bendita tú entre las mujeres. La expresión bendita hermosamente dice hablas bien. Eso tiene que ver con nuestro hablar, que hablemos bien. Tenemos que analizar cómo estamos hablando y pedir al Señor que nos ayude a cambiar nuestra manera de hablar. Porque bendita, yo les expliqué el otro día, bendecir viene de bien y decir es hablar, bien hablar. O hablar bien, o decir bien. Bendecir es ven bien y hablar. Entonces, bendita es hablas bien, pero miren qué lindo. Ella habla bien y Dios habla bien de ti. Eso significa no solo que ella tiene un hablar limpio, sino que Dios habla bien de ella. Hermanos, son virtudes que nosotros debemos cumplir si queremos que Jesucristo sea formado dentro de nosotros y que pueda alcanzar una estatura, que podamos dar a luz al hijo maduro. Se necesitan que tengamos estos requisitos. Si ya somos adultos, estamos casados, bueno, virgen significa sin contacto sexual, es que nosotros no tengamos contacto. La Biblia dice, o almas adúlteras, dice Santiago. Ahí es donde dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos del Señor. Bueno, si estamos teniendo amor por el mundo, no tenemos un estado virgen espiritualmente hablando. Tenemos que mantenernos puros en el sentido espiritual. Así es que ven, hermanos, estas son cuatro virtudes que tenía María. ¿Quién sería su hijo? Lucas 1, 31 al 34. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El nombre Jesús significa Jehová salva o salvación de Jehová. Por medio de Jesús, Jehová nos está dando la salvación. Segundo, le dijo,
David, su padre, o sea, descendiente de David de la tribu de Judá, de la alabanza. Hermanos, esa es una tribu que se tiene que formar en nosotros, aprender a darle gracias a Dios en todo. Tres, dijo grande, que será grande, e hijo del Altísimo. Eso tiene que ver con la naturaleza del Señor, con su poder y con su majestad. Grande, altísimo, no hay otro como Él. Y cuatro dice, su reino no tendrá fin. Y eso significa que es para siempre, eternamente. Hermanos, lo que nosotros vivimos hoy en la tierra nos servirá nuestras elecciones para la eternidad. Si elegimos bien aquí, nos sirve en la eternidad para bien. Si elegimos mal aquí, en la eternidad vamos a cosechar el mal que sembramos en esta vida. Hay una vida después de esta, hermanos. Esto no es todo lo que existe. Hay una eternidad a la que vamos a entrar el día que muramos o el día que el Señor venga por nosotros. Dice que será por el Espíritu Santo. Esta es una obra del Espíritu Santo. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, recuerdan que a Nicodemo le dijeron que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos el agua de la palabra y el Espíritu. Como vimos aquí con María, perdón, aquí con María, déjeme ver, eh, déjeme ver dónde estaba, no lo recuerdo ahora. Pero lo importante era que les dije, sí, les dije aquí es que María tenía contacto con el Señor. O sea, María tenía una comunión. Aquí fue donde se los mencioné, aquí. María tenía comunión con el Señor. María tenía la palabra del Señor. Entonces ahora lo que viene es el Espíritu. Por eso le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hermanos amados, nosotros necesitamos de la palabra y también necesitamos del Espíritu Santo. Cuando la palabra y el espíritu se unen, ahí hay vida. En lo natural se necesita de la parte del sexo masculino con el sexo femenino y cuando se unen, hay vida. Así es con los seres humanos, así es con los animales, así es con el reino vegetal también. En lo espiritual es igual, se necesita del sexo masculino con el sexo femenino y al unirse, eso trae vida. Aquí lo que está diciendo es, vendrá el Espíritu Santo porque ella ya tiene la palabra y eso es lo que hace que cobre vida. Por eso, hermanos, nosotros debemos estudiar la Biblia, eso es palabra, y debemos orar, eso es espíritu, o debemos cantar, eso es espíritu. Se necesita del agua de la palabra y del Espíritu Santo. Wow, esto es importante, por favor, présteme atención, présteme atención. Para María había un peligro para María. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Saben qué peligro tenía María? María tenía un peligro. El peligro es lo que leímos en Deuteronomio. Si ella todavía no vive con José porque están en el desposorio, ¿cómo es posible que ella esté esperando bebé? Y entonces lo que corresponde de acuerdo a la ley de Moisés es que ella tiene que morir apedreada. Hermanas, hermanos, esto es importante. Como le dije, hay una iglesia que exagera el nivel de María, pero también a veces nosotros podemos como menospreciarlo, hermanos. No, tenemos que encontrar el balance en la palabra del Señor y vean esto. Hermanos, María estuvo dispuesta a morir por causa de que Jesucristo fuera formado dentro de ella. Ella estuvo dispuesta a morir. Ella no sabía si iba a vivir. Dios le dio una palabra, pero existía el riesgo. Por eso José la quiso dejar secretamente. ¿Por qué secretamente? Porque si José lo hubiera hecho público, ya vamos a ver la naturaleza de José. José era un, un tipo precioso. Si José hubiera hecho un escándalo y José lo hubiera denunciado, lo hubiera señalado, a ella lo que tocaba era que la apedrearan. Así es que María estuvo dispuesta a ser apedreada con tal de que Cristo fuera formada dentro de ella. Y aquí les tengo que contar algo que les puede servir. Hermanos, a veces vamos a tener que morir a nuestra reputación con tal de que Jesucristo sea formado dentro de nosotros. Déjeme contar algo que yo normalmente no suelo contar, pero ya como en El Salvador abrí mi corazón y ya empecé en la iglesia, el domingo pasado vamos a seguir el día de hoy. Le quiero contar.
Cuando yo llegué a la iglesia, yo hice un compromiso con el Señor. Le dije, Señor, yo no quiero tener novia, sino con la que tú me digas, con ella me voy a casar. Por eso yo llegué en el año 87 a la iglesia y me casé en el año 95. Yo me casé de 29 años. Quiero decirle que en algunas ocasiones, cuando estábamos en reuniones familiares, no faltaban chistes y burlas de que yo ya estaba grande de edad y que no me había casado. Y las burlas eran con señalamientos que ya para qué les cuento. Pero eran cosas que me dolían, que me mortificaban. Y yo una vez recuerdo que busqué al pastor y le dije, pastor, estoy tratando de guardarme para el Señor. Y mi familia está golpeándome, insinuando, diciendo cosas desagradables, chistes, burlas en las reuniones familiares. Y el Señor, el hermano Carlos se rió y me dice, estás pasando el proceso que pasó María. Estás muriendo a tu reputación porque tu familia está hablando mal de ti, porque tú quieres que Jesucristo sea formado dentro de ti. Sigue adelante y no desmayes. Tenemos que pagar un precio a nuestra reputación con tal de que Cristo sea formado dentro de nosotros. Hermanos, muchas veces la gente nos va a señalar a nosotros porque estamos haciendo lo correcto y nos van a tildar de una cosa o de la otra, nos van a apedrear, no importa, con tal de que Cristo sea formado entre nosotros, vale la pena pagar el precio. José, miren qué clase de hombre era José. Mateo 1, 19, 24. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Miren qué hombre más hermoso. No dijo, sí, me engañó y lo empezó a publicar y lo puso en las redes sociales. No, no, no. José, su marido, dice su marido de nuevo, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. La palabra justo significa que era un hombre recto, justo o santo, dice. Eso significa justo. Que no quería infamarla. Miren, esta es la parte preciosa. No quería infamarla. Significa, hermanos, exhibirla o descubrirla. Él no quería descubrirla. No quería descubrir su desnudez. Como Cam, se recuerdan que Cam descubrió la desnudez de su padre Noé cuando se había embriagado después del diluvio. No, José no quería exhibirla. José no anduvo chismeando, no anduvo murmurando. Un hombre no tiene que hablar de una mujer, no tiene que hablar en esos términos, sí, fue mi novia. No, no, no tiene que estar diciendo nada. Ven a este hombre cómo trató a María. Y el final dice, recibió a su mujer, o sea, la tomó para vivir con ella. Quería recalcarles esta parte de José, que es una parte importante en su rectitud moral, porque él era un recto, él era un santo, él era un apartado también. Por eso es que no había yugo desigual. Ella era una mujer que había buscado al Señor y José era alguien que buscaba al Señor también. Miren, esto lo incluí a propósito porque necesito, este es el momento para aprovechar. María sí tuvo más hijos. Con permiso, María sí tuvo más hijos, hermanos. Esto es importante que nosotros lo podamos estudiar. Por favor, lean conmigo Mateo 1:25. Dice, pero no la conoció. Esta palabra la tenemos que definir, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra conocer, hermano, significa tener contacto sexual, pero no la conoció, dice hasta. Quiere decir que después que nació Jesús, ellos ya tuvieron una vida normal, maritalmente hablando, pero no la conoció antes, la conoció después. Entonces después María sí tuvo hijos. Aquí les doy las citas bíblicas. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Es lo que decía la gente. Hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. Ahí menciona cuatro hermanos varones, Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotras
sus hermanas y se escandalizaban de él. O sea, tuvo cuatro hermanos. Juan 2, cuatro hermanos varones. Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum él y su madre, sus hermanos y sus discípulos. O sea, no podemos decir, pero es que los discípulos eran sus hermanos, así como nosotros nos hablamos hoy. El hermano Pedro Peña, el hermano Carlos Estal. No, no. O sea, es hermanos de sangre, porque aclara, y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Ven que tuvo más hijos? Siguiente. Hechos 1 del 13 al 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. En el 14 note, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María. Aclara que María, porque había otra María, María Magdalena. María, la madre de Jesús, con sus hermanos. ¿Por qué lo aclara? Porque eran sus hermanos de sangre, hijos de María. Gálatas 1, 18, 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Este es uno de los hermanos del Señor. Retrocedamos y lo confirmamos. Jacobo dice, me pasé. Aquí está Jacobo, mire. O sea que sí coincide la escritura. Estamos en Marcos y nosotros aquí estamos entonces, perdón, estamos aquí en Gálatas. Jacobo. O sea, María, después de que tuvo al Señor Jesús, sí llevó una vida como esposo con su esposo José, como esposos con José. Esta parte es importante que nosotros la veamos, hermanos. Pensé en que ahora nos sirve entender esto. ¿Cómo va a ser el matrimonio del Señor Jesús con su iglesia? Por favor, leamos Primera de Pedro 1, 18, 19. Aquí el Señor Jesús pagó la dote. Leamos en Primera de Pedro en el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La dote que el joven, en este caso José, tenía que pagar por María, la dote ya la pagó el Señor por nosotros. El Señor pagó una dote por nosotros con su propia vida, con su propia sangre, con su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Allí pagó el Señor por nosotros. Juan 14 del 2 al 3, vean lo que dice. Estamos en el tiempo del desposorio, hermanos. No estamos casados todavía, pero ya estamos comprometidos con el Señor. Sí estamos casados, pero todavía no hemos tenido esa unión. Pero vean si no coincide con lo que tenían que hacer los judíos en la época de Jesús. Dice en Juan 14 del 2 al 3, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Mire que note primero padre, muchas moradas. ¿Se recuerdan? El padre le da la herencia a su hijo para que construya casa. ¿A qué se fue el Señor Jesús? A construir casa para nosotros. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Díganme, hermanos, si no coincide eso con el noviazgo en los tiempos del Señor Jesús. Por eso les dije, jóvenes, tenemos que volver a los principios bíblicos. Por favor, no me tache de legalista ni religioso. Léalo en la Biblia. Si la Biblia es para cumplirla, no es solamente para leerla y ver, qué lindo era en aquella época, pero yo ahora lo hago como yo quiero. Pues si amamos al Señor, como le dije, si de verdad somos discípulos, tenemos que cumplir con los mandamientos del Señor. No, si somos creyentes, hágalo como quiera. Pero si usted quiere ser un discípulo, más le vale estudiar la palabra, meditarla y cumplirla.
aquí vemos nosotros que el Señor Jesús ya vino a comprometerse, ya vino a pagar el precio y encima de esto, Él se fue a preparar morada para nosotros, a prepararnos casa. A eso se fue el Señor. A eso fue el Señor. ¿Se dan cuenta que cómo coincide perfectamente bien? Y entonces ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Se recuerdan que a la novia le tocaba hacer el ajuar. ¿Qué debe hacer la iglesia? O sea, usted y yo, léalo en Apocalipsis 19, el 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, pues sí, ya estamos desposados, y su esposa se ha preparado, dice. ¿Recuerdan lo que la esposa tenía que hacer en ese año? Hacer su vestido. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, el Señor Jesús fue a preparar morada para nosotros y nosotros tenemos que preparar nuestras vestiduras. Nuestras vestiduras son el lino fino. ¿Y qué es el lino fino? Acciones, son acciones. Es conducta, es hacer. Cumplir con la palabra de Dios es el hacer. Acciones justas de los santos. Justa significa que son acciones que Dios me mandó a hacer. No es hacer obra de caridad, porque yo podría hacer obra de caridad sin ser una acción justa, que Dios no me mandó a hacer. Sencillamente para tomarme la selfie, publicarla y que digan qué bueno Eric, cómo regala Eric el dinero. No. Acciones justas son acciones que Dios en su palabra me mandó a hacer o que Dios en oración me dio la instrucción de hacer, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Esas son las acciones justas. De nuevo le repito, el Señor está preparando morada y nosotros lo que nos corresponde, lo que nos compete es hacer nuestras vestiduras. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa en el desposorio se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Debemos hacer nuestras vestiduras porque así va a ser la venida del Señor Jesús. Lea conmigo esto, por favor. Mateo 25 del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, cristianos, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Así será la venida del Señor. Note, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y ahí hay una división. 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes sí tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. De nuevo, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite extra. Mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, se da cuenta que tardándose es entre más tiempo pasa. Por eso yo mi predica el domingo era, no se confíe, no se acomode porque el tiempo está pasando. Entre más tiempo pasa, la tendencia del cristiano es a bajar la guardia. Entre más tiempo transcurre, la tendencia del cristiano es a acomodarse, a aflojar y a, bueno, ya no oro tanto como al principio, ya no leo tanto como antes, ya caí en un estado de comodidad, nótelo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, dice, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, ¿quiénes todas? Las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pues sí, no llevaban aceite extra. 4. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, estas prudentes son tan prudentes que hasta para responder fueron prudentes. Les dicen para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad a vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron? Las 5 que eran sensatas. Las 5 sensatas o las prudentes, le vamos a llamar, como dice la Biblia, prudentes.
prudentes, las 5 prudentes. Esta es la parte triste. Después vinieron también las otras vírgenes, ¿quiénes? Las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no, ¿qué dice? No os conozco. O sea, no he tenido intimidad, no he tenido relación con ustedes. Ustedes no oraban, ustedes no leían la Biblia, ustedes no meditaban en mi palabra, ustedes no procuraban poner por obra mis mandamientos. No los conozco, no tengo intimidad, no los conozco. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, ese es para todos nosotros, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso, hermanos, cuando alguien le ponga fecha a la venida del Señor, desconfíe. Hermano, nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe el día y la hora. Ya se lo dije en otra ocasión. Hermanos, alrededor del mundo hay 24 horas. Si alguien le dice que el Señor Jesús va a venir el 24 de diciembre del año 26, la pregunta es, el 24 de diciembre es diferente en un lado del mundo que del otro lado del mundo. Cuando en un lado es el 24, en el otro todavía es el 23. Así nos pasa en Latinoamérica. Y cuando en Latinoamérica es el 24, en China ya es el 25. Así es que nadie sabe ni el día ni la hora. Eso ni sentido común tiene, ni lógica tiene. Nadie sabe el día y la hora, porque hay 2 días alrededor del mundo con 24 horas. Nadie sabe el día ni la hora. Esto se lo menciono porque ya el pastor Carlos ya lo ha mencionado. Obviamente, creo que viene la doctora Hicks, que se oyó un clamor, porque las 10 cabecearon, las sensatas y las insensatas y las prudentes. Ellos, el pastor Carlos y la doctora Hicks explicaban que la que gritó y dio el clamor fue la esposa, porque la esposa sí estaba despierta. La verdadera esposa del Cordero dio gritos, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Y entonces se arreglaron las otras también. Pero hermanos, lo importante para mí es, ya que estudiamos el tema de los padres de Jesús, José y María, y que ya vimos las etapas de la boda, hermanos, nosotros, ustedes y yo estamos en la segunda etapa, que es el desposorio. Sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos que guardarnos, sí no tenemos nosotros que unirnos espiritualmente con nada ni con nadie, porque lo que corresponde sería que fuéramos apedreados. Claro, eso no sucede ahora en el Nuevo Testamento como sucedía en el Antiguo, pero alguna aplicación tiene que haber muerte, muerte espiritual. Si nosotros de verdad queremos ser la esposa del Cordero, más nos vale guardarnos. Hemos aprendido, hermanos, el día de hoy el anunciamiento del Señor Jesús. De la parte importante que me gusta es, como María, algunos de nosotros vamos a tener que pagar un precio para que Jesucristo se forme. Y yo dije mal, algunos no, todos tenemos que pagar un precio para que Jesucristo se forme dentro de nosotros. Estemos dispuestos a pagar el precio, aunque la gente se burle, nos señalen y nos critiquen, guardémonos para el Señor, porque hay una recompensa. Hermanos, con esto hemos terminado este estudio. Espero que haya sido de bendición. Los invito a orar en los 2 puntos. Número 1, los invito a darle gracias a Dios porque nos está escogiendo como su esposa. Ese es un privilegio que nadie merece. Y segundo, pedirle al Señor que nos ayude a estar listos con nuestras vestiduras para cuando el Señor Jesús venga. Ahí donde está, nos invito a orar. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que hemos tenido de estudiar tu palabra y poder haber visto el anuncio de tu nacimiento, Señor Jesús, y ver la actitud de tus padres terrenales, José y María. Gracias porque vemos un ejemplo de rectitud moral en ambos, Señor. Y ahora nosotros lo que te pedimos, Señor, es que nos ayudes también a vivir esa vida recta moralmente. Gracias te damos, Señor, porque nos has escogido como tu esposa. Así como José se casó con María, tú te quieres casar con nosotros y que tengamos una relación íntima, Señor. Y esa relación no la vamos a tener en el cielo si no la tenemos ahora aquí en la tierra. Ayúdanos a buscarte en oración, en el estudio de tu palabra, en el ayuno, en meditar en tus mandamientos, en poner por obra, Señor, tus estatutos, todo lo que está escrito, que lo podamos vivir y cumplir, y que cuando fallemos, porque seguramente vamos a fallar, abogado tenemos para con el Padre, que cuando fallemos podamos echar mano de tu sangre, Jesús, en el arrepentimiento. Como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias por escogernos. Gracias porque tenemos tu palabra. Señor, esa es tu carta de amor para nosotros. Ayúdanos a leerla, a estudiarla, a meditarla, a atesorarla, a amarla, Señor,
pero no solamente del diente al labio, sino amarla con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y por último te pedimos, Señor, que nos ayudes a que podamos tener nuestras vestiduras listas para cuando suene la final trompeta. Señor, ayúdanos a tener los vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas. Ayúdanos a tener acciones justas, acciones que tú nos has mandado, no las que nosotros quisimos, las que tú nos has guiado. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que nos ayudes a estar vestidos el día que suene la final trompeta. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Santificado sea tu nombre. Bendito seas por siempre, Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.